Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Escalante. Bienvenidos a Buena Salud. Su cuerpo tiene un sistema que regula cuánto azúcar está circulando en su corriente sanguínea. Ese sistema se centra en una hormona llamada insulina que se libera desde células ubicadas en el páncreas. La insulina acelera la transferencia de azúcar desde su sangre y se le entrega a los músculos. De ahí el hígado y tejidos grasos donde se usa como combustible o se almacena para que, el cuerpo la utilice mucho más tarde. Si no tiene suficiente insulina, el azúcar se acumula en su corriente sanguínea y esto desemboca en diabetes. Hoy en Buena Salud, ¿qué es la diabetes mellitus y la importancia de prevenirla? Soy Bárbara Escalante, quédese con nosotros. Iniciamos. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. La prevalencia de esta enfermedad se ha duplicado en apenas 3 décadas y se estima que en el 2016 cobró 1.6 millones de vidas. Hay dos tipos principales de diabetes. La diabetes mellitus de tipo 1 se diagnostica con frecuencia antes de los 35 años, aunque puede presentarse en cualquier edad. Las células del páncreas encargadas de fabricar insulina se destruyen y dejan de generarla. Suele tener una aparición brusca. La diabetes mellitus de tipo 2 habitualmente se diagnostica en la edad media de la vida, por encima de los 40 años, aunque existen casos infrecuentes en jóvenes. Se produce esencialmente por una progresiva resistencia de las células, especialmente del hígado y los músculos, a la acción de la insulina producida. También existen dos tipos de diabetes coyunturales. Diabetes gestacional. Se diagnostica durante el embarazo y puede desaparecer después del parto. Diabetes inducidas. Por fármacos, por ejemplo, los corticoides, o por enfermedades genéticas muy poco frecuentes, pancreatitis crónica, entre otras. Además de cierta predisposición genética, detrás de dicha afección se encuentran malos hábitos a los que hemos sido orillados por el ritmo de vida actual y pésimas decisiones de política alimentaria del pasado que algunos países recién empiezan a revertir. Bienvenidos a Buena Salud, soy Bárbara Escalante y como bien ya lo escuchó, vamos a hablar sobre la diabetes mellitus y también la manera de prevenirlo. Para ello están dos excelentes doctores. En el estudio se encuentra la doctora María de Rosario Madrigal Gómez, quien es médico adscrito a Servicios Médicos de la UJAT. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Primera vez que viene a Buena Salud, bienvenido oficialmente. Muchas gracias. Y también el doctor José Alberto Perfino Espinosa, médico adscrito también a Servicios Médicos de la UJAT. Doctor, usted ya es de casa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Vamos a iniciar primero, diabetes mellitus, pero ¿por qué no mejor primero definimos qué es diabetes? Porque muchas personas saben o han escuchado hablar de diabetes, muchos la tienen, pero realmente la información exacta, la información precisa o correcta, no la tienen. Vamos a definir primero qué es diabetes. Bueno, la diabetes mellitus es un trastorno en la cual nuestro cuerpo, ante un desbalance, que es la causa más frecuente, un desbalance metabólico energético, hace que su hormona principal, que es la insulina, empiece en el cuerpo a tener datos de resistencia. La insulina es, vamos a decir, una llave que permite que la glucosa, todos los alimentos que nosotros consumimos, se convierte al final en carbohidratos, proteínas o lípidos en forma de ácidos grasos. Entonces, la insulina nos ayuda a que las partículas, en este caso de los carbohidratos, que es la glucosa, ingresa al interior de las células y eso va a permitir que inicien las funciones de cada célula y así nosotros vamos a decir
en palabras más o menos, se alimenten. Entonces, llegamos a un punto en que por ese desequilibrio entre lo que nosotros necesitamos de nutrientes, de energía, y de lo que nosotros mismos nos aportamos, hay un desbalance. Como lo vemos, la gente empieza a consumir alimentos con mayor carga energética, pero hemos bajado nuestra actividad física. Eso, la insulina, al final de cuentas, no lo llega a equilibrar, y entonces el cuerpo empieza a ver la elevación de los niveles de glucosa. Ya ahí la insulina no puede hacer más allá de eso, y entonces empezamos a tener problemas a nivel, a nivel microvascular, o sea, en la vasculatura, y luego empezamos a tener complicaciones. Entonces, al final de cuentas, la diabetes es un trastorno de los carbohidratos en el cual la persona ya no puede controlar su glucosa, se mantienen los niveles altos, y entonces empiezan a afectar diferentes partes del cuerpo, que al final de cuentas los va a llevar a una insuficiencia de las funciones de cada, vamos a decir, cada órgano que se afecta, y por lo consiguiente puede llevar a complicaciones crónicas, secuelas, incapacidad y hasta la muerte. Muy bien. Y doctora, ¿cuáles son las personas más vulnerables o cuáles son las causas mayormente? Es multifactorial. Realmente las personas más vulnerables son las personas que presentan sobrepeso, las personas que presentan obesidad, los pacientes que tienen poca actividad física, las personas que llevan malos hábitos dietéticos. Entonces, esta es la población que está más expuesta a padecer a edades tempranas. Antes se identificaba que los pacientes seniles, los pacientes adultos, eran los principales en desarrollar diabetes. Pero ya no. Actualmente esas estadísticas parece como que van modificándose. A edades más tempranas se empieza a identificar casos de diabetes, y eso es lo que realmente alarma en la población y en la salud, por así decir. Incluso encontramos diabetes en niños en edades muy, muy tempranas, y en su mayoría están relacionadas a niños con sobrepeso, debido a que pues no tenemos el hábito de cuidar la alimentación desde tempranas edades. Entonces, la diabetes, por ejemplo, la diabetes infantil, ¿sería responsabilidad de los padres de familia por lo que le dan a sus hijos? ¿O también ya viene, es hereditario? Tenemos una carga genética, Okay. pero nosotros decidimos si la desarrollamos o no hasta cierto punto. Okay. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos una predisposición, sabemos que nuestro papá o nuestros abuelitos son diabéticos y no nos preocupamos por llevar una alimentación o unos cuidados adecuados desde edades muy tempranas, nosotros damos una predisposición a que ese factor genético que tenemos se desarrolle en determinado momento. Aquí las recomendaciones principales pues es que si nosotros sabemos que nuestro papá o nuestros abuelitos o tenemos una carga genética importante de diabetes, pues es cuidar esos hábitos de forma de cuidar la alimentación, realizar cierta actividad física. Entonces, se pudiera decir que sí, hasta cierto punto, debido a que si nuestro niño, ya sabemos que yo, mamá, soy diabética y desde muy pequeñito le estoy dando glucosa y le estoy dando dulces y le estoy dando refrescos en edades muy pequeñas, pues estamos generando de que a tiempo corto pueda desarrollar diabetes ese niño. Entonces, prácticamente una de las causas sería obesidad, y que pues si eres vulnerable, si eres susceptible por la carga genética, también es otra de las grandes causas, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Y no solamente en niños, también en adolescentes y en personas adultas. Así es, de hecho, a medida que nosotros, nuestra población juvenil e infantil, se está viendo alarmantemente incidencia a la obesidad, sobre todo porque también es parte de las condiciones socioeconómicas. Es más fácil para una familia obtener alimentación a bajo presupuesto, pero con mala calidad en cuanto a los nutrimientos. Entonces,
y sobre todo que cada vez estamos bajo más estrés, más ansiedad, Sí. entonces eso hace que nuestra población consuma más alimentos y sobre todo que le aporte mayor carga energética con mala calidad. Entonces, esto ha aumentado las cifras de obesidad, sobre todo somos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Sí, de nosotros desde México es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Así es, en el mundo. Y entonces eso conlleva que nosotros más tempranamente, junto con los factores genéticos, nosotros podamos desarrollar, nuestra juventud pueda desarrollar diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2. La de tipo 2 se ha relacionado más a la resistencia a la insulina que hemos estado hablando, pero la tipo 1 ya ahí esas personas se descubren cuando tienen las complicaciones, ya ahí ellos no producen su propia insulina y entonces eso también combinado con la obesidad que presentan, esto hace que la persona llegue a las complicaciones de manera más temprana y entonces ahí nosotros hacemos el diagnóstico en jóvenes cuando llegan ya descompensados, perdiendo el conocimiento. En ese caso lo más frecuente es que sea por cetoacidosis metabólica, que es cuando vamos a decir la acidez y la alcalinidad en la sangre se descompensa por los niveles elevados de glucosa sin que el cuerpo pueda producir insulina. Entonces al no haber esa hormona que ayuda a metabolizar la glucosa, pues se eleva los niveles de glucosa y eso hace que a la larga cambie la conformación química de la sangre y entonces uno de los órganos que cambian con ello es el cerebro. Entonces viene problemas de sed excesiva que no puede ni controlar ni saciarlo y vienen otras alteraciones en la cual ya tiene la pérdida del conocimiento y entonces ya ese niño al llegar a urgencias, pues luego los pediatras o los médicos que lo atienden, pues ya ahí mismo dicen, no, pues muy probablemente su hijo tenga diabetes y en efecto ahí es donde empieza a hacer el diagnóstico y ahí es donde viene. Y ven todas las complicaciones, ¿no? Así Tampoco por prevenir ni por ir a un chequeo general simplemente. Vean lo que comentamos la otra ocasión, la importancia de la valoración oportuna y sobre todo también tiene que ver mucho porque nosotros mismos en algún punto de la salud pública hemos dejado de buscar intencionalmente a esos pacientes. Entonces también si la persona no tiene enriquece su cultura de la prevención, pues esto pues llega a ocurrir. Doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte promocional y platicamos también qué tipo de diabetes hay? Se han generado algunas nuevas por todas las complicaciones que han habido desde pequeños y todo ese tipo de temas o subtemas vamos a platicarlos después del corte promocional. Soy Bárbara Escalante, esto es Buena Salud, la diabetes es un tema sumamente importante, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Buena Salud y el tema es la diabetes mellitus y la manera de prevenirlo. Y para eso están los especialistas, los doctores, la doctora María del Rosario Madrigal Gómez, quien es médico adscrito a Servicios Médicos de LUJAT, y también el doctor José Alberto Perfino Espinosa, quien también es médico adscrito a Servicios Médicos de LUJAT. Y estábamos platicando acerca de estos tipos de diabetes. Muchos se preguntan cuántos tipos de diabetes hay, se pueden prevenir, se pueden tratar, de qué manera. Y para eso, pues la doctora Charito, porque así ya me dijo que le podía llamar, la doctora Charito nos va a responder al respecto. Ok, tenemos lo que es la diabetes infantil, que vendría siendo, como comentaba hace un momento el doctor Perfino, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es por carencia de la producción de insulina, es decir, el paciente jamás ha producido esto. Entonces, por eso el diagnóstico es en edades tempranas, porque la insulina pues es lo que nos otorga la energía. Entonces, los primeros
años de padecer diabetes normalmente son silenciosos. Entonces es por ello que los niños en edades tempranas comienzan a presentar sintomatología, como lo comentaba hace un momento el doctor, con cetoacidosis diabética, problemas a nivel cerebral, a nivel neurológico. Entonces, esta es la principal en los niños, es la diabetes mellitus tipo 1. Okay. Tenemos también lo que es la diabetes tipo 2, que es la que normalmente es la que casi todo el mundo conoce, ¿Sí? Es la de los adultos, es la que se va desarrollando conforme va pasando el tiempo, la que está relacionada con los hábitos, con todas las cuestiones de estrés, el estilo de vida, la actividad física. Esta es normalmente en los adultos, y tenemos la diabetes gestacional, la cual pues como tal se presenta durante el periodo de embarazo, y esta se diagnostica en el segundo trimestre del embarazo. Entonces es por ello también la importancia del control prenatal y la vigilancia en tiempos adecuados para encontrar un diagnóstico en tiempo presente. Las complicaciones principales en las mujeres embarazadas que presentan diabetes gestacional, pues es tener niños que son de gran tamaño. A veces decimos, ay, es que mi niño pesó casi 4 kilos. Estos son niños que, a pesar de ser tan grandotes, pues no se consideran niños sanos. También tienen que pasar por un periodo en el cual tienen que tener un cuidado especial y una vigilancia. Normalmente se dejan algún tiempo en USIN, que es el área de cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué? Porque también pueden presentar alteraciones, o normalmente presentan también alteraciones metabólicas importantes. ¿Cuáles son estos signos y cómo se hace el diagnóstico para una persona que es muy probable que tenga diabetes, doctor? Mire, para la diabetes nosotros consideramos las 3P, que sería la polifagia, es en este caso las personas que tienen la necesidad y hasta la ansiedad por comer, consumen muchos alimentos. ¿En general o específicamente azúcar, por ejemplo? Pues claro que hay una gran tendencia al azúcar, y en diabetes sí se ha encontrado una relación a la afinidad a consumir alimentos ricos en azúcar. La otra sería la polidipsia, que es la gran necesidad de consumir agua o de consumir líquidos. Y la otra es la poliuria, que la persona tenga que ir a orinar más de 3-4 veces al día. Y de hecho lo más frecuente es que tenga que ir también en la noche, que se tenga que levantar para acudir a orinar. Entonces, esas 3P son las que a nosotros siempre los tomamos en cuenta. Y pues hay otras situaciones, como por ejemplo que de una, vamos a decir, de semanas la persona haya bajado mucho de peso, sobre todo en cuanto a su masa muscular. La otra es el cansancio. Doctor, ¿sí? pero paréntesis, ¿se baja la masa muscular pero se aumenta también el porcentaje de grasa? Ah, claro, es proporcional, Sí. Y sobre todo que la persona ve que la grasa, sobre todo abdominal, es la que predomina con respecto al resto del cuerpo, que nosotros le llamamos obesidad centrípeta. Entonces, todos esos datos nosotros es lo que nos orienta hacia buscar un padecimiento metabólico. También la diabetes se ha incluido en un síndrome que se ha estudiado desde la década de los 80, que se llama síndrome metabólico, en la cual el paciente no nomás tiene alteraciones, ya sea si se hace el diagnóstico de diabetes, pero sí tiene en este caso alzas de la glucosa, pero sobre todo alzas en las cantidades de insulina. Entonces se agrega vamos a decir, otros elementos diagnósticos para hacerlo, en este caso que es la obesidad. En México y a diferencia del resto del mundo, se considera que las personas que tengan arriba de 90 centímetros en su circunferencia abdominal, ese sería un dato. Elevaciones de los triglicéridos más que el del colesterol. También estaría el aumento del ácido úrico.
que las personas tengan alteraciones en los niveles de, alteraciones altas en los niveles de la presión. Y pues todo eso enmarcado nos constituye algo llamado síndrome metabólico, en la cual más que la diabetes, el síndrome metabólico todavía es vamos a decir, un estado clínico que nos tendría que llamar a la alarma. ¿Por qué? Porque ahí la persona tendría a pronta edad complicaciones cardiovasculares, como es el infarto agudo al miocardio y eventos vasculares cerebrales, ya sea isquemia, o sea que le deje de llegar sangre a ciertas partes del cerebro, o al revés, que por la elevación de la presión se rompa una arteria y entonces haya una hemorragia intracraneal. Esas serían las complicaciones si no se trata. O si digamos no hay que es todavía parte un del síndrome metabólico, claro que sí, si no se trata. Entonces, pues nosotros tenemos la obligación de que cuando una persona tiene alguna de estos datos, ya no tanto importar si padece o no diabetes, sino cuando encontramos esas otras características, hay que correr a hacerle los diagnósticos que nos ayuden a saber qué tanto tiene de riesgo de presentar esto a la persona. Ahora, regresando a lo que es la diabetes, pues lo más frecuente son esas 3 P's que les decía, y sobre todo el hecho de que veamos con la persona que tenga los antecedentes familiares. Eso sobre todo, como bien decía la doctora Madrigal, en cada generación se va expresando a edad más temprana. Y bueno, ya cuando se hace un diagnóstico, doctora, ya cuando se sabe que hay diabetes, ¿cuál es el tratamiento, los tipos de tratamientos que deben de realizar o las terapias? Ok, el abordaje inicial en un paciente diabético es multifactorial. En los pacientes diabéticos, el tratamiento farmacológico obviamente es importante. Para todos. En su mayoría. Sí. Cuando identificamos un paciente con alteraciones, se conoce como un paciente prediabético. Okay. Entonces, se comienza por un abordaje en mejorar la dieta, en implementar actividades físicas, y se les da una vigilancia para evitar llegar a ser diabéticos. Okay. Eres muy susceptible, como un 90%, y estás como una rayita. Exacto, si estás no ya casi cuidas. cruzando la línea, ¿no? Entonces, okay, es ahí cuando comenzamos a dar un seguimiento continuo, ver al paciente de formas recurrentes y estar realizando estudios de formas constantes para determinar el no llegar a ser diabéticos. Cuando tenemos un paciente ya con diabetes establecida, entonces obviamente tenemos que dar un auxiliar, algo que nos ayude a estabilizar los niveles de glucosa en el organismo, y para esto pues tenemos la ayuda de algunos medicamentos que ya hay una amplia gama de ellos. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que estamos bajo tratamiento farmacológico y no nos está funcionando, pues también recurrimos al análogo, que es la insulina. Pero a pesar, le decía que es un abordaje multifactorial, porque nosotros damos el tratamiento farmacológico, pero gran parte de la ayuda en la evolución y el pronóstico del paciente está basado en la dieta, porque si tenemos un paciente que puede estar con medicamentos, como dicen algunos pacientes, parezco hasta pavo, tome medicamento, pues no va a funcionar si no tienen una dieta adecuada. La clave de un paciente diabético, como les explico a veces en la consulta, consta de 3 personas. Consta de una institución que te proporcione los medicamentos que tú requieres, consta del paciente, que sea responsable y entienda en qué se basa su enfermedad y la comprenda. Hasta el momento no se ha identificado como tal alguien quien le gane a una enfermedad que sea de característica crónico-degenerativa. Lo que deben de hacer los pacientes en sí es comprender que lo que tienen es más que nada ser amigo de la enfermedad y no enemigo. Claro. Si tú quieres tener una evolución adecuada, muchos pacientes cuando se da el abordaje, pues dicen, la diabetes me va a matar, pero no es así.
Hay que tratarla y sobre todo algo que bien dijo doctora, es la responsabilidad no solamente de que el médico me dé los fármacos, me dé los tratamientos, sino también yo como persona que tiene la diabetes, yo soy la responsable. Y vamos a hablar al regresar de este corte promocional de este tema, sobre el estilo de vida, qué debemos comer, qué debemos pues consumir para prevenir, qué actividades debemos de realizar. Para eso vamos a hablar regresando del corte promocional. Soy Bárbara Escalante y esto es Buena Salud. Protección en la despensa. Llegó esa época del año en la que tanto la gripe como el resfriado común llegan a su apogeo, provocando desagradables episodios de tos. Según una revisión de estudios hecha por la Universidad de Oxford, la solución está en tu alacena, adentro de un frasco de miel. Una cucharada puede producir mayor alivio en los síntomas que los tratamientos habituales, como los jarabes y los antibióticos, que suelen prescribirse pese a su ineficiencia frente al virus. La miel recubre las membranas mucosas irritadas de la garganta. Evita dársela a los menores de 12 meses, pues podría contener microbios nocivos para ellos. ¿Qué es la diabetes mellitus y de qué manera se puede prevenir? Es el tema del día de hoy en Buena Salud. Y estábamos platicando también acerca de esta, podríamos llamarle responsabilidad integral, porque no solamente es responsabilidad del médico con el que vas, con el que te da el medicamento, con el que te da el tratamiento. También es responsabilidad de uno, de cada persona quien tiene diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad, el ser responsables y saber realmente lo que tenemos y cómo podemos tratarlo. Y para cerrar un poquito del tema que estábamos platicando anteriormente, doctora, bueno, ¿por qué no continúa para poder entrar al tema del estilo de vida? Sí, claro, estábamos platicando de que para que un paciente tenga una evolución adecuada es conveniente que 3 personas participen, lo cual es una institución que ya más o menos platicamos, un paciente con su cuidado, con ser responsable y entender de qué es la enfermedad. Decíamos de que en la consulta yo les digo a los pacientes que de diabetes no se van a morir, si ellos deciden no hacerlo, si ellos son responsables con su tratamiento, pues el paciente puede fallecer de cualquier cosa menos de diabetes. ¿Por qué? Porque prevenimos las complicaciones. Normalmente a los pacientes no los mata la diabetes, los matan las complicaciones que llegan de acuerdo a la evolución que deciden llevar. ¿Cuáles podrían ser esas complicaciones? Las complicaciones, como ya comentaba el doctor, son alteraciones metabólicas, cetoacidosis diabética, en problemas de infartos cardíacos, infartos cerebrales, neuropatías diabéticas, afecciones directas en los nervios, nefropatía diabética, retinopatía diabética. Bueno, la nefropatía diabética, pues estamos hablando de daño renal. Entonces, estos son pacientes que llegan a un momento en el cual requieren una terapia de sustitución renal. Estamos hablando de diálisis peritoneal o de hemodiálisis. O bien, pues tenemos también afectaciones a nivel de la retina, tenemos la retinopatía diabética, la cual hace que nuestros pacientes pues pierdan la visión, y esto también deteriora bastante la calidad de vida del paciente. De igual forma, tenemos la neuropatía diabética, la cual genera afecciones en niveles de sistema nervioso y sistema vascular, entonces es cuando necesitan o requieren ser amputados, y pues también son cuestiones que afectan de forma importante la calidad de vida de un paciente. Entonces, retomando a lo de las 3 personas, pues es institución, paciente y familiares, porque también el tener conocimiento que tu familiar es diabético también te implica una responsabilidad, porque si tú ya sabes que, por ejemplo, tu papá es diabético y tú estás llevando la comida no adecuada, pues por ende se les antoja. Entonces, creo que es integral hasta en el domicilio, porque todos debemos de ser partícipes de esto. Si nosotros queremos a nuestros familiares y queremos que estén bien, pues también tenemos que ser responsables y cuidar esos puntos que a veces parecieran no importantes, pero lo son muchos si nos vamos a un
a un núcleo familiar. Claro, totalmente, porque bien lo decíamos, no solamente es la parte del médico. Sí, o y fármaco. lo que retomábamos, lo que platicábamos al inicio, ¿no? Si yo sé que mi papá es diabético, pues qué más que yo también cuide Cuidarme. mi dieta, porque lo estoy cuidando a él de que no tenga complicaciones en tiempo, y yo estoy evitando llegar a ser diabético en tiempo pronto. Y ahí hablamos sobre el estilo de vida, porque Claro. no solamente es el evitar la diabetes, es evitar muchas otras enfermedades. Creo que el estilo de vida es un punto sumamente importante y que muchas personas piensan que qué debo de tomar, qué debo de comer. Al contrario, creo que si se informan debidamente, si van con un nutriólogo debidamente, si van con un médico general y les da toda esa información, no es caro, no es difícil, simplemente se aprende, porque tenemos una mala información de qué comer y pensamos que es muy caro o que es muy difícil, ¿no? Claro que sí, pues sobre todo en nuestro medio es mucho más difícil porque en México estamos hipersensibilizados, bombardeados por las grandes cadenas de alimentos, y además que también estamos bombardeados de alimentos de mala calidad. ¿Por Sí. qué? Porque son más baratos y reditúan mejor a las grandes compañías. Entonces, sí tiene mucha razón en eso, y sobre todo de que no solamente la enfermedad se hereda, también los estilos de vida se heredan. Entonces, el médico general debe de ser capaz de poder transmitir los estilos de vida, hacerlos factibles a la persona, porque también el médico se tiene que regionalizar de lo que haya en tu estado, de lo que haya en tu municipio. Debe de serlo bastante inteligente, y sobre todo encontrar el ingenio en cómo preparar al paciente para que, si quiere tratar su diabetes, tiene que abandonar el estilo de vida que hizo llegar hasta ese punto, porque hay una situación, cuando una persona se diagnostica con diabetes ya tiene alteraciones irreversibles. Ya no se puede curar, ya- ¿se puede controlar? Así es, pero son, vamos a decir, alteraciones que no son a simple vista. Ok. Pero conforme en el tiempo la enfermedad no se trata, o más bien la génesis no se trata, los agentes que hizo que la persona llegara a eso, pues van a llegar a las complicaciones que bien la doctora ya nos ha enumerado. Entonces, el médico no solamente él debe llevar el caso, o en este caso debe de llevar al paciente. No podemos hablar de casos, debemos de llevar pacientes, porque tenemos que atender vamos a decir, todo el ecosistema alrededor del paciente, con los familiares. Entonces, nosotros en Servicios Médicos UJAT hemos atendido, sobre todo porque esto es la pandemia dentro de la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque el COVID-19 lo que hizo ver es que nosotros tenemos a la peor población en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos enfermedades que pueden sucumbir fácilmente, o hacen sucumbir al paciente más rápidamente a los estragos de esta enfermedad viral. Entonces, en la UJAD, los servicios médicos han visto que debemos de llevar la atención médica a una atención de salud integral, en la cual el médico es el que lleve la batuta, pero se ayuda ¿de quién? De los nutriólogos, para incidir y empoderar al paciente en su alimentación, y además corregir esa cadena de malos hábitos que lleva desde la familia. No nomás atender al familiar, como bien decía la doctora, sino también atender a las personas que pues, desde que se compran los alimentos, y los otros lo hacen. La otra es la psicología. Es muy importante ver por qué el paciente recae en eso, por qué el paciente no tiene apego al tratamiento. Y la otra es la activación física, que esa es vital para que el paciente pueda cambiar el metabolismo, y así necesite de menos medicamentos, porque hay otra situación. También la diabetes y otras enfermedades crónicas
ha visto que entre más el paciente deja responsabilidad a los medicamentos por sí solos también son sustancias que ingresan al cuerpo y van a generar efectos adversos. Entonces se llega a ver un estado clínico llamado polifarmacia, en el cual tiene demasiados medicamentos y entonces a la persona ya no es tanto sufriendo por la enfermedad, sino está sufriendo por los efectos de todos esos fármacos que han tenido la necesidad del médico de darlos, pero todo está en que el médico pueda valorar bien al paciente y al ambiente alrededor, interno a través del servicio de psicología, donde pueda ayudarlo en la conducta alimentaria y ayudarlo con nutrición y con el aporte de desarrollo físico. Yo creo que es una buena propuesta de la universidad hacia la salud pública y hacia nuestro estado, que pues nosotros más lo necesitamos porque tenemos los índices más grandes de obesidad tanto en adultos como en niños. Entonces creo que la universidad ahí es donde asume su papel de motor de cambio, como atendiendo a su propia población, claro, y luego pues impactando hacia las familias tabasqueñas. Sobre todo porque las personas que ustedes están tratando son docentes, son personal universitario, que ellos al fin de cuentas también repercuten en los estudiantes, ¿no? Y que ellos también deben de absorber ese pequeño o gran cambio que también los docentes y el personal o con las personas quienes se rodean puedan pues, recibir esta parte positiva, ¿no? Del estilo de vida, que también es importante y que siempre hemos estado recalcando en cada programa, que pues Servicios Médicos de la UJAT no solamente es ir con un especialista, sino ir con un equipo de trabajo que les va a orientar si necesitan nutrición, si necesitan algún tipo de apoyo psicológico o algún tipo de especialidad, van a ser apoyados, van a ser ayudados. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando, sobre todo que están pendientes de Buena Salud cada martes. Muchas gracias al señor Rodolfo Solís, quien nos marcó e hizo un par de preguntas, y una de ellas sería en cuanto al estilo de vida. ¿Cuál sería la dieta para prevenir la diabetes y si es bueno consumir el omega 3? La mejor dieta es la que nosotros tenemos en nuestro estado, la dieta tabasqueña, y en este caso la universidad ha Pero a ver, ingresado, doctor, ¿la dieta tabasqueña de qué tipo? Porque hay muchas dietas tabasqueñas. la original, la autóctona, porque pues nos han invadido las grandes cadenas de alimentos, en este caso la comida rápida, y también los alimentos en los cuales es de preparación fácil, como por ejemplo todo lo que pasa a través de aceite. Entonces todo eso afecta a nuestra alimentación porque se hace rica en grasa, rica en energía, pero bajo aporte nutricional. Y el omega 3 nos sirve para prevenir problemas cardíacos, pero eso sería solamente una parte de todo lo que tenemos que hacer en el paciente. Entonces ahí sería pues ir realmente con un nutriólogo y apoyarse e informarse debidamente con esa persona, porque el nutriólogo no solamente es para bajar grasa o para bajar de peso, como bien lo dicen. El nutriólogo les va a apoyar para su estilo de vida, para sus necesidades. Al regresar del corte promocional vamos a hablar sobre estas prevenciones y muchos otros subtemas que en torno a la diabetes también es importante tratar. Soy Bárbara Escalante, regresamos. Dichos y hechos. La presión arterial alta y la diabetes, esas son las condiciones provocadas por el estilo de vida. Si cambias tu estilo de vida, esas condiciones desaparecerán. La importancia de la diabetes y la manera de prevenirlo, aunque parezca difícil, es todo lo contrario. Es muy sencillo prevenir no solamente la diabetes, sino también cualquier tipo de enfermedad. Y esto inicia
con el estilo de vida, con las personas con quien nos rodeamos, porque eso afecta mental, pero también físicamente. Y doctora, para platicar un poquito más al respecto, hablando también sobre la pregunta del público, muchas gracias al señor Rodolfo Solís, porque de aquí parte este tema, sobre cuál sería la dieta para prevenir la diabetes. ¿Hay una específica o es como algo muy general? Es una pregunta, la verdad, bastante compleja, debido a que no todos tenemos el mismo estilo de vida. Entonces, lo importante aquí es que la dieta sea de acuerdo a lo que el paciente requiere y a las necesidades que el paciente tiene. No es lo mismo tenerle una dieta a un pequeñito que tenerle una dieta a un adulto mayor. Ni es lo mismo de acuerdo a los recursos económicos de los pacientes, pues alguien quien tiene muchas condiciones como para comprar frutos adecuados, frutos verdes, verduras adecuadas, a alguien quien sus condiciones económicas no se lo permitan. Entonces, sí es una pregunta bastante compleja, porque dar una recomendación general es un poco complejo en ese aspecto, pero pues de antemano lo que sabemos es de que los productos que son altos en grasas saturadas pues no son los adecuados. Tenemos ya en estos momentos una legislación, hasta donde se ha platicado recientemente, en la cual todos los productos nos tienen que marcar todo lo que contienen. Entonces, si estamos viendo que los carbohidratos son muy altos, si ya sabemos, por ejemplo, que la coca no es algo muy adecuado o que una fritura no es algo que nos pueda favorecer, pues entonces, de antemano, es una cuestión también de analizar. Tú mismo puedes identificar la alimentación adecuada. Entonces, lo que podríamos concluir con ese tema sería, pues, primero, si no hay esa posibilidad económica de ir con un especialista, en este caso un nutriólogo, lo que sí sabemos de antemano es que eliminar esa parte de grasas, de frituras, de refrescos embotellados y de alto contenido, por ejemplo, de pastas, que es mucho carbohidrato, eliminarlas completamente o reducirlas al mínimo %, ¿no? Claro, ahí ya estamos dando bastante ayuda. Totalmente, creo que verían la diferencia no solamente para los diabéticos. Sí, y pues lo que comentábamos, ¿no? Es un manejo integral, no solamente es manejo por parte del médico general, también implica, como platicábamos ahorita, la nutrióloga, también implica el manejo por parte de psicología, debido a que pues no es tan extraño que cuando tú le dices a un paciente, usted es diabético, a veces hasta el impacto es mucho. Y pues yo creo que muchos de los pacientes que están con trastornos ansiodepresivos está relacionado también con estos factores. Entonces, el tener un manejo por parte de psicología, que también se brinda en el servicio médico UJAT, pues es de suma importancia. Y pues como comentaba el doctor, la actividad física, tenemos también áreas que se dedican en este rubro y incitan al deporte. Entonces, aprovechar todos estos beneficios que nos está brindando la institución, pues es bastante bueno. Y ya para ir concluyendo un poquito, ¿cuáles serían estas recomendaciones? O antes de eso, ¿cuál es la importancia de la prevención, no solamente de la diabetes, doctor, sino en general? Yo creo que la medicina está orientada hacia allá porque, para empezar, económicamente, ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas, tanto el cubrir la necesidad de medicamentos como también las complicaciones que llevan a los trabajadores a que tengan incapacidades, a que la persona llegue a tener alguna condición, alguna secuela, eso merma la actividad económica de la población, y también eso sucumbe a muchos niveles. Entonces, la prevención primeramente nos ayuda a que nosotros podamos diagnosticar lo más pronto posible el estado metabólico, porque en este caso hablamos del metabolismo. Segundo, evitar las complicaciones que le puedan derivar en mal estilo de vida. En este caso, la diabetes, tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Entonces, aquí lo que tratamos de evitar sobre todo son las complicaciones crónicas, que
que haga que disminuya la función, ¿sí? O lo incapacite, ya sea a nivel ocular, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal y sobre todo a nivel de los miembros tanto superiores como inferiores cuando hay una vasculopatía o una neuropatía diabética. La otra es de que la prevención es la prevención familiar, porque si nosotros tratamos al adulto que lo padece, podemos también en cierta manera permear en la familia, y entonces que eso luego es lo más difícil, porque cuando el marido, vamos a decir el jefe de familia, es el que lo padece, pues casi toda la familia puede acostumbrarse a la comida que la esposa trata de compensar, sobre todo haciéndolo más balanceada, pero cuando es al revés, tiene aparte la mujer que luchar contra la idiosincrasia y el chip que tiene el marido, entonces ¿Y eso el egoísmo se podrá decir? ¿Mande? ¿Se podrá decir hasta el egoísmo? Claro que sí, ¿por qué? Porque no, el familiar no se compromete y sobre todo no es solidario con su familiar enfermo, entonces también ahí el médico tiene también mucho que hacer para impactar en el estilo de vida familiar. Entonces no es sencillo, pero es algo que si lo logramos podemos no nomás salvar a una persona de llegar a esas complicaciones, sino podemos impactar en una familia y esta familia impactar a los demás, como decíamos. Si podemos impactar en nuestros trabajadores, en un profesor, en una persona que nos ayuda a la limpieza, en una persona que trabaja con nosotros en los servicios, también podemos impactar alrededor suyo. Imagínense poder impactar en una población, en una de las poblaciones que están aquí con nosotros, o que el propio profesor, al ver su cambio en el estilo de vida y sobre todo su cambio en su calidad de vida, puede impactar hacia su familia, hacia sus alumnos. Entonces eso es el menester de la prevención, que podamos evitar lo que la persona se dé cuenta de todo de todos los beneficios, y que con su testimonio pueda impactar y empoderar a la población con la que esté en contacto. Y ya casi para concluir, hay una pregunta que se me olvidaba realizar, y habló algo usted, doctora, sobre la salud mental. ¿Cómo afecta la salud mental con los pacientes con diabetes? Bueno, es complejo debido a que existen muchos estereotipos debido a la diabetes. Normalmente cuando desafortunadamente se presenta un fallecimiento, dicen falleció por diabetes. Entonces, cuando nosotros damos un diagnóstico inicial, pues el paciente lo primero que piensa es, me voy a morir. Y pues no es esta la situación. El paciente, si lleva un estilo de vida adecuado, una dieta adecuada, un apego a su tratamiento, una vigilancia, porque también es importante, el paciente diabético debe de estar acudiendo de formas constantes con los médicos, porque tenemos que estar intentando prevenir las complicaciones. Entonces, la vigilancia continua también es un factor bastante bueno para evitar que un paciente presente las complicaciones. Entonces, el impacto a nivel emocional es bastante fuerte, incluso hasta para la familia también es importante. Cuando se diagnostica a un paciente diabético de antemano, pues todos tienen que entrar en ese rubro, tanto en un apoyo como apoyo en todo aspecto, ¿no? Sí, claro. También económico, psicológico, moral, de todo un poco. Y ya para ir concluyendo, ¿cuál sería esta recomendación, este consejo que le da a todas las personas que le están viendo, doctora? Bueno, pues de antemano mejorar nuestro estilo de vida. Desafortunadamente ahorita estamos viviendo en tiempos que parecen muy rápidos. El estrés también es un factor que determina mucho nuestra calidad de vida, entonces intentar disminuir en lo posible el estrés, mejorar nuestra alimentación, e implementar mínimo 30 minutos de actividad física, bien sea caminando, natación, no sé, alguna actividad que nos ayude a no ser tan sedentarios, que es uno de los principales factores. Pues estarnos realizando chequeos continuos
Quizá si ya sabemos de un padecimiento, pues estar realizándonos laboratorios de forma mínimo anual, si sabemos que nuestro papá es o no es un familiar muy cercano, para hacer un diagnóstico en tiempo. Los pacientes que se diagnostican de forma precoz, pues son los que tienen mejor diagnóstico que un paciente que como tal identificas en un periodo avanzado. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros en Buena Salud. Muchas gracias. Y también, doctor, ya para concluir, breves palabras, por favor. Debemos de poner el ejemplo. Nosotros tenemos los mayores índices a nivel nacional, entonces nosotros los tabasqueños debemos de poner el ejemplo, cambiar nuestro estilo de vida y sobre todo pues acudir apropiada y oportunamente a nuestro sistema de salud, que es muy capacitado y que pues ahí nos están esperando, los estamos esperando, y sobre todo pues cuidarnos, ¿no? Evitar, si nos llegamos a tener este virus, tener el mejor cuerpo, la mejor inmunología posible para que o tengamos solamente una gripa y lo podamos pasar, estar vivos y estar con nuestros familiares. Y disfrutarlo sobre todo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado nuevamente aquí en Buena Salud. Gracias. Saben que los dos son bienvenidos. Y la glucosa es un combustible importante y necesario para nuestros cuerpos. Tan necesario que el hígado como los riñones la producen naturalmente. Sin embargo, obtenemos la mayor parte del azúcar de las comidas que comemos. Es por ello importante cuidar nuestra ingesta diaria y prevenir este tipo de enfermedad. Soy Bárbara Escalante, muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Esto es Buena Salud. Hasta la próxima emisión.